Un cordial saludo. Quien suscribe la palabra, Giancarlo Sancroix Rosario, participante de la Universidad Abierta para Adultos UAPA, matriculado con el número 1039-409, quien estará analizando la película de Contratiempo y cómo se relaciona esta con la materia de lógica y filosofía jurídica. La película Contratiempo data sobre un doble homicidio planificado por un empresario exitoso llamado Adrián Doria, quien sostenía una relación secreta con una de sus víctimas, Laura Vidal. En el momento en el que los mismos se encontraban de viaje, tuvieron un accidente donde se presumía muerto el jovencito Daniel Garrido, hecho en el que se planifica un ocultamiento de cadáver, en el que actúa la señorita Laura Vidal y el protagonista, quien es Adrián. En el cuerpo de la película se puede verificar que la culpabilidad recaía en la señorita Laura Vidal. Eso es en virtud de que el señor Adrián Doria manipulaba la historia para que se pensara de esta manera. Luego de que Laura Vidal le mordiera la conciencia, decidió atestiguar hacia los padres del joven Daniel Garrido, quien es el joven occiso. Esto es en virtud de que él mismo no murió en un accidente, sino que la muerte de él fue muerte por ahogamiento, ya que un golpe no fue lo que le ocasionó la muerte. En la película se puede verificar también que la misma quedó en un hotel junto con Adrián Doria, que se presumía que se iban a fugar en virtud de que eran amantes e iban a sostener una relación fuera del país o de la localidad donde se encontraban. Sin embargo, suceden los hechos de que en un forcejeo muere la señora Laura Vidal y al conjunto se despierta Adrián Doria en el lugar de los hechos sosteniendo el arma homicida. Adrián Doria contrata a la mejor investigadora del país, Virginia Goodman, para que le ayudara a mantener su presunción de inocencia, es decir, recabar los elementos de prueba que demuestren todo lo contrario a que él haya cometido no los hechos. Sin embargo, quien presume ser Virginia Goodman realmente era Elvira, la madre de Daniel Garrido, ya que ellos, los padres de este joven, eran grandes actores o interpretaban papeles en su localidad. En lo adelante, luego del desenlace de la película, se pudo verificar que Adrián Doria asume y dice con sus propias palabras que él cometió tanto el homicidio de Daniel Garrido como el homicidio de Laura Vidal. En lo adelante se demuestra que Virginia Goodman realmente era Elvira, la madre del joven occiso Daniel Garrido. En este momento se verifica que la misma reunía las pruebas suficientes y contundentes tanto como necesaria para apresar al señor Adrián Doria, a lo que llama la policía. Y luego de un largo suceso es donde aparece realmente la verdadera Virginia Goodman. Una de las cosas que más me gustó de la película es la forma en la que se obtuvieron las pruebas, es decir, cómo procedió cada proceso, cada paso y cómo se relacionaba cada análisis una con otra en la historia. El hecho de que Adrián Doria haya querido cometer injuria y decir falsedades no detuvo a la señorita Elvira, es decir, a quien interpretó en ese momento a la abogada Virginia Goodman o la inspectora. Cada personaje tenía una esencia única, por lo que cada uno se relacionaba el uno con el otro. Así es como Adrián Doria es el protagonista del hecho. Él mismo se relacionaba con Laura Vidal en virtud de que eran amantes. Lo que conocemos como el conductor se relaciona con Laura y con Adrián Doria en virtud de que es el único testigo que se podía aportar para dirimir los hechos. Luego de que Adrián Doria ocultara el cadáver de Daniel Garrido, Laura conoce a Tomás Garrido y a Elvira, quienes eran los padres del joven occiso. Esta misma no sabía hasta tanto verificó una foto del joven. Sonia se relaciona en virtud de que es simple y llanamente la esposa del joven empresario Adrián Doria. Félix Leiva como el inspector Milán son
partes del proceso, es decir, son actores procesales que uno busca dirimir las pruebas que existen en contra de Adrián Doria y el otro busca obtener pruebas suficientes para acusarlo. La relación existente entre Virginia Goodman y Elvira es que la misma interpreta doble personaje, hasta tanto al final se demuestra que la verdadera Virginia Goodman nunca fue a interrogar a su asistido, sino siempre ha sido Elvira obteniendo las pruebas que demuestran la culpabilidad del imputado en este proceso, quien es Adrián Doria. Los protagonistas de esta historia son Adrián Doria, quien es la persona investigada por los 2 homicidios, Laura Vidal, quien es una de los personajes principales que se muestran en la película, sin embargo se le da muerte, así como también Daniel Garrido, quien es la base de la investigación. También como protagonistas podemos decir que están Tomás Garrido y Elvira, ya que son quienes se sumergen en el proceso para obtener las pruebas suficientes para acusar al señor Adrián Doria. Podemos decir que los problemas planteados en esta película son el homicidio de Daniel Garrido, el homicidio de Laura Vidal y la investigación de fondo del proceso, es decir, la obtención de los elementos de prueba, ya que no habían pruebas que pudiéramos vincular a los hechos de que Daniel Garrido haya sido asesinado, de que Laura Vidal fue asesinada por otra persona o por Tomás Garrido o asimismo por Adrián Doria. Se puede evidenciar que los personajes en el desarrollo de los hechos sufren ciertos cambios emocionales, como que Laura Vidal haya delatado al señor Adrián Doria en virtud de que no podía más con el remordimiento de haber cometido un hecho delictivo. Adrián Doria, quien se presumía que era el inocente, fue quien realmente manipuló la historia para que sonara que Laura Vidal era la culpable, por lo que persistía en él cierto enojo y capacidad de delictir. También la sed de justicia de la señora Elvira, tanto como de Tomás Garrido, padres del occiso Daniel Garrido, se adentran en lo que es la necesidad de querer buscar justicia, por lo que hacen todo lo que esté a su favor para obtener las pruebas y medios suficientes para poder acusar al señor Adrián Doria. Se puede evidenciar que el problema se ve una vez resuelto, una vez Tomás Garrido y Elvira han obtenido las pruebas necesarias, tanto testimoniales como documentales, que demuestran el lugar donde el joven Adrián Doria sepulta al occiso Daniel Garrido, así como donde él mismo manifiesta que fue quien mató a Laura Vidal. Al final suena el teléfono de Adrián Doria con un mensaje de voz. El mismo teléfono estaba apagado en virtud de que Virginia Goodman lo apagó al momento de iniciar la entrevista. Sin embargo, como es persistente el mensaje, Virginia Goodman decide tomar un receso de 10 minutos y decirle a Adrián Doria que contestara la llamada, a lo que al momento de contestar se puede escuchar que el único testigo que existía ha sido comprado con éxito. Luego de culminada la entrevista y de poder encontrar dónde sepultó a su hijo la señora Elvira, quien en ese momento interpretaba a Virginia Goodman, la misma sale rápidamente de la habitación y donde se encuentra del otro lado el señor Tomás Garrido en el hotel frente al hotel del señor Adrián Doria. Félix cuestiona la entrevista de la señora Virginia Goodman para con Adrián Doria en el momento que le explota el bolígrafo en la camisa y le mancha la misma. En ese momento se puede evidenciar y Adrián se da cuenta de que Virginia Goodman en todo momento grabó la conversación que sostuvo con él mismo. Es en ese momento que se da cuenta que ella no era Virginia Goodman, que se había acordado que los padres de Daniel Garrido eran intérpretes, es decir, actores. Con esto, Tomás y Elvira obtienen las pruebas suficientes, es decir, la confesión de Adrián de que él fue quien cometió los hechos, y proceden a llamar a la policía. Es en ese momento en que llega la verdadera Virginia Goodman, pero ya todo estaba perdido. A mi entender, se relaciona con la lógica y la filosofía jurídica en virtud de que como actores procesales debemos basarnos en la lógica, en el raciocinio,
Debemos basarnos en una investigación profunda de los hechos para obtener los hechos verídicos que demuestren que cierta persona es como inocente o es como culpable de hechos cometidos o hechos delictivos. A lo que es en esa virtud que nos basamos en jurisprudencia, nos basamos en testimonios, nos basamos en frases o entidades o autores de filosofía que se puedan aportar para dirimir tanto como para sumar. Todo esto funciona para obtener un conocimiento jurídico, una base jurídica de las cosas que suceden, algo donde se pueda doctrinar, donde se pueda basar la ley para poder otorgar cierta condena o para poder absorber a una persona de un hecho. Bueno, eso es todo. Espero que haya fundamentado correctamente lo solicitado en esta consigna. Si pudiera calificar la película, le diera un 10. Esto es en virtud de que la profundidad de los hechos es más atractivo cada vez que se va desarrollando la película, vas entendiendo ciertas cosas, vas enlazando. Es lo mismo que sucede en la vida profesional como licenciado en Derecho, como abogado. Vamos siempre a verificar ciertas cosas y debemos hacer la profundidad, pero siempre manifiesto de la ley. Muchas gracias.